Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, amigos? Vamos con un nuevo vídeo, con una nueva entrada de esta sección de mi canal, esta pequeña, bueno, serie de contenido que hacemos llamado InvestBlog, donde tratamos de analizar, pues, aspectos de la política monetaria, aspectos económicos, macroeconómicos, que creo que merecen cierto estudio, ¿no? En este caso, hoy vamos a hablar de uno de los grandes problemas de las economías actuales, ¿no? Que es el sobreendeudamiento. Bueno, sobreendeudamiento, sobre todo muy peligroso desde la crisis financiera del año 2008, bueno, que hemos tenido un crecimiento exponencial y quizá con alguna justificación en el corto plazo, pero desde luego con unas consecuencias para el medio y sobre todo para el largo plazo muy peligrosas que, como digo, creo que es necesario que expliquemos y para que seamos un poco conscientes de lo que nos puede ir por delante, ¿no? Muchos economistas hablan de la deuda simplemente como números, como apuntes contables, y no dejan muy claro realmente los desequilibrios y las consecuencias que pueden generar para generaciones futuras, ¿no? Bueno, vamos a comenzar, vamos a tratar de ir rápido. En pantalla, bueno, pues tenéis ya el gráfico que muestra la deuda global y fijaros la pendiente de la curva cómo está cogiendo tintes bastante escalofriantes. Básicamente el crecimiento de las últimas décadas se ha apoyado en deuda, para que nos hagamos una idea, o dicho de manera muy básica, el crecimiento pues no se está apoyando realmente en ahorro real o en crecimiento real, sino en deuda. ¿Vale? Básicamente las economías occidentales, neokeynesianas, pues es básicamente su modelo y, bueno, un modelo que se sostiene en el corto plazo, veremos en el largo plazo, ¿no? Ya estamos viendo, de hecho ya estamos viendo desequilibrios, luego lo comentaremos. Prácticamente si vamos, esto es un gráfico de la deuda global, pero si nos vamos a cualquier gráfico de deuda de cualquier economía, vemos que el crecimiento es totalmente exponencial. Llevamos pues más de 3 décadas de tendencia bajista en los rendimientos de los tipos, en el mercado de bonos, y bueno, esa tendencia bajista está siendo aprovechada por los planificadores centrales, por los bancos centrales, pues para justificar el crecimiento exponencial de la deuda. Y bueno, pues insisto que veremos si esto realmente tiene futuro o no, porque esa tendencia bajista bueno, pues de los rendimientos de los tipos ya en niveles cercanos a cero, pues poco margen va a tener. Vamos a ver si ha llegado a su fin o no. E insisto, estamos llegando a un callejón sin salida, ¿vale? Vamos a tratar de explicarlo. Bueno, todos estos datos, a veces leemos muchos ceros o vemos porcentajes muy altos. Para ponernos una idea, estamos el último año hemos hecho ya más de un cuarto de toda la deuda que generamos en la década pasada. Es decir, el crecimiento del año pasado, pues pandemia o durante la pandemia ha sido escalofriante, puede llegar a tener cierta justificación, pero no quita que empecemos a estar en niveles de solvencia muy extremos. El otro día pues, creo que confirmamos el dato de que la deuda global ya está en los entornos de 355% del PIB. Bien, es decir, que bueno, tenemos toda la producción, o sea, necesitamos más de 3 veces la producción total de un año para pagar la deuda. Si son ya números pues prácticamente bueno, pues imposibles de alcanzar, ¿no? Se está yendo un poco de las manos el tema. Pero esto es realmente importante, es decir, ¿qué nivel realmente de deuda muestra la solvencia de un agente económico, muestra la solvencia de un país? Pues creo que esa es la gran pregunta. En primer lugar, tenemos que analizar cómo medir la deuda, ¿no? Todos hemos oído hablar, lo estábamos comentando de hecho ahora, el ratio de deuda partido de PIB. Bien, es lo que se suele utilizar, digamos, ¿no? Bueno, sabemos que el PIB se entiende normalmente, bueno, pues el conjunto de bienes y servicios que genera, pues, o producidos en un país durante un año. Bien, por lo tanto, bueno, es una variable temporal. Sin embargo, la deuda es esa temporal, es pues, una acumulación desde que se quiera hasta hoy, ¿no? Por lo tanto, deuda partido de PIB sería una variable eh, temporal, ¿no? Es una variable temporal. Si el ratio es 1, en porcentaje 100%, ya lo hemos comentado que significa que se requiere destinar la producción de todo un año para pagar la deuda. Eso si nuestra deuda sería del 100%. ¿Vale? Toda la producción de un año simplemente para pagar la deuda. Bueno, decir que España, por ejemplo, está ya en niveles bastante más altos, ¿no? Por encima del 125%. Pero lo dicho, visto así, no tiene mucho sentido el dato deuda a partir de PIB, ya que mezcla pues, variables atemporales con variables estáticas. Además, no se destina todo el PIB para pagar la deuda, por lo tanto,
no es todo lo que tenemos que mirar. Además hay otros factores, pues como los tipos de interés, como la estructura fiscal o impositiva, como el déficit público, que también cuentan a la hora de valorar la solvencia de un país. Por lo tanto, no nos quedemos solo en ese medidor, en el deuda a partido de PIB, es el que más se utiliza, pero desde luego no nos podemos quedar solo en eso. Y es muy curioso porque es el indicador que usa todo el mundo. Es que desde Bretton Woods, en Estados Unidos, se marcó la creencia de que hay un nivel, un porcentaje que marca la solvencia o no la solvencia de un país. Creo que es en torno al 90%. Si superas el 90%, entras en una crisis de deuda soberana y, por tanto, la economía del país es insolvente. Pero esto no es así. De hecho, ahora mismo, por ejemplo, España sería una economía insolvente, Francia sería una economía insolvente, no hablar ya ni mucho menos de Japón o Estados Unidos, pero no es así, ¿no? Tenemos que quedar, no tenemos que ser tan obtusos ni tan estáticos, porque no, a pesar de que, insisto, muchos economistas después de Bretton Woods llegaron a esos estudios, pero bueno, pues la economía, como digo, es bastante más dinámica y tiene mucho más factores, ¿no? Y eso lo vamos a ver, quiero que veáis el ejemplo en los siguientes gráficos para que veáis efectivamente cómo, insisto, no es del todo así, ¿no? Fijaros, aquí tenemos gráficos de UK, de Reino Unido, gráfico de la derecha que muestra cómo el país llegó en 2 ocasiones a tener una deuda de prácticamente el 250% del PIB, ¿vale? Entre los años, fijaros, entre los años 50 y 70, bueno, pues lo reducieron mucho, pero fijaos cómo estos niveles de deuda no llevaron a la quiebra al país, ni mucho menos, ¿no? Fue capaz de reducirlo, ahora veremos cómo. Y bueno, pues un error de percepción además es pensar que para reducir el endeudamiento pues es necesario tener un superávit de las cuentas públicas. No es así, ¿no? Si queremos reducir el volumen total de la deuda, sí, pero para reducir el ratio de deuda a partido de PIB no es necesario ni mucho menos reducir el propio endeudamiento, sino que podemos reducir ese ratio aumentando el PIB, aumentando el crecimiento, ¿vale? Tenemos 2 variables, pues no solo nos tenemos que quedar con una, sino que podemos aumentar de la otra. Y es lo que pasó en Inglaterra. Fijaros aquí cómo el endeudamiento se redujo no por reducir el propio volumen, sino por el crecimiento del PIB, ¿no? Y así es como UK, bueno, pues salió de esa tremenda situación de sobreendeudamiento con un crecimiento, es decir, ajustando evidentemente las cuentas, pero sobre todo con un crecimiento de la economía, ¿no? Que es un poco lo que creo que debería hacer hoy en día Occidente, ¿no? Para ello, bueno, pues tratar de liberalizar un poquito más la economía, los mercados y tratar de ajustar esos niveles, que ahora veremos por qué son tan peligrosos, ¿no? Bueno, qué decir, ahora veremos el caso de Japón, evidentemente también teníamos el de Estados Unidos, a ver si lo podemos ver, que os lo quiero compartir por aquí. Bueno, el caso de Estados Unidos, que también vemos cómo, fijaros, aquí tenemos, bueno, pues, en los últimos años también el déficit está creciendo mucho, sobre todo con Trump, este primer año de Joe Biden. Evidentemente también, si aumentamos la variable del déficit, evidentemente la deuda también sube, ¿no? Como no puede ser de otra manera, pero queríamos ver el caso de Japón, ¿no? Japón, fijaos como desde el año pues, 95 hasta hoy se ha ido endeudando de una manera brutal, se ha estancado por completo, de ahí el famoso término acuñado de la japonización o zombificación de la economía, ha tenido pues, déficits prácticamente del 4-8%, incluso en los últimos años el 10%, es algo constante, ¿no? Lo que ha tenido, y bueno, pues Japón, como sabéis, parecía que iba a comerse el mundo, ¿no? En los años 90, incluso supera a Estados Unidos como primera potencia mundial, llevar a cabo estas políticas ultraexpansivas, este sobreendeudamiento tanto privado como público, sobre todo público, y evidentemente esas políticas le han llevado a estancarse y alejarse mucho de la élite, digamos, mundial, ¿no? Ahora mismo muy por detrás de Estados Unidos o China, y fijaros cómo es el camino que está llevando Occidente ahora mismo, ese estancamiento que nos ha enseñado Japón en las últimas 3 décadas, es lo que parece a lo que va directo, sin frenos, Europa y Estados Unidos. Parece que el ser humano es el único animal que tropieza 2, 3, 4, 5 veces con la misma piedra, pues esto es un ejemplo más que evidente de eso, ¿no? Sin embargo, esto es importante
el entender que la deuda en sí no es per se mala, ¿vale? No tiene por qué ser mala. Bien, vamos a tratar de explicarlo, a ver si tenemos otro gráfico por aquí. A ver si lo ponemos. La deuda, como digo, no es per se mala, sino el uso que hagan los agentes económicos de ella, ¿vale? Ahora vamos a ver con este gráfico de la derecha, y bueno, aquí podéis también ver los países más endeudados, como digo, Japón, pues en Europa ya tenemos a Grecia, Italia, Portugal, no está actualizado, esto es pre-COVID, pero bueno, podéis hacer una idea, ¿no? De los niveles, si pues, prácticamente muchas economías ya por encima del 90% que comentábamos antes, ¿no? Pero bueno, decíamos que la deuda per se no es mala, sino el uso que se haga de ella. Entonces tenemos que distinguir entre deuda productiva, que es la deuda que genera riqueza para pagar los intereses. ¿Vale? Esto es un apalancamiento totalmente sano, totalmente saludable y satisfactorio, en caso de que sea la deuda productiva, tanto para el deudor como para el acreedor. Bien, y luego tenemos la deuda improductiva, que es la que no genera riqueza. ¿Vale? Para repagar los intereses, y es una deuda que se convierte en una tremenda losa para la economía y para los agentes económicos. Por ejemplo, hoy hemos conocido el dato en Estados Unidos, bueno, la semana pasada tuvimos un dato de empleo donde bueno, pues quedó muy por debajo de las previsiones, un dato malísimo de empleo. Sin embargo, hoy hemos conocido un dato de ofertas de empleo muy por encima de lo esperado, muy por encima de las previsiones. ¿Esto qué nos quiere decir? Que hay muchas personas que prefieren quedarse en casa cobrando las ayudas, los subsidios del gobierno, que acudir a las ofertas de trabajo. Pues los datos de empleo son malos, pero las ofertas son muy altos, ¿no? No hay, esto es la deuda más improductiva que puede pasar, ¿no? El gobierno endeudándose para ayudar, subsidiar a la sociedad y haciendo que ésta no quiera trabajar, ¿verdad? Que prefiera esos subsidios. Deuda totalmente improductiva, la dinámica es alarmante, es terrorífica, y ya os digo que Estados Unidos y Europa está cayendo en esa senda, bueno, que va a tener unas consecuencias pues catastróficas en el medio y largo plazo, ¿no? Por lo tanto, sí puedo entender que la deuda, no toda deuda es mala, ¿vale? Esto es algo que muchos economistas no entienden. Más si cabe, bueno, si el aumento de la deuda, bueno, pues es para inversiones a largo plazo y para proyectos positivos, pues evidentemente es algo muy bueno, ¿no? Así es como crece la economía. Pero es verdad también que, sobre todo, la deuda estatal últimamente está yendo muy enfocada a gasto público, a gasto electoral, a gasto corriente, y se está concentrando mucho en deuda improductiva, y eso sí que está generando bastante losa, ¿no? Para discriminar, esto es importante, ¿no? Bueno, pues cómo discriminamos entre deuda productiva e improductiva, ¿vale? Para fomentar la primera y eliminar la segunda. Pues para eso existe el tipo de interés, ¿vale? El tipo de interés. El acreedor se cubre del riesgo, ¿no? De impago. Bueno, pues si el deudor pues tiene solvencia, pues tendrá un coste más barato, un tipo de interés más barato. Si el deudor pues es menos solvente, pues evidentemente tendrá que pagar más interés, ¿no? El tipo de interés, ¿vale? Es básicamente el equilibrio entre la oferta y la demanda de crédito. Sin embargo, ¿qué pasa? Que es que el tipo de interés está a día de hoy totalmente manipulado por los planificadores centrales, ¿vale? Totalmente manipulado. Y, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Por lo tanto, cuando se manipula el tipo de interés, no hace más que proliferar la deuda improductiva, ¿bien? Y sobre todo lo hacen en el sector público, ya que, bueno, pues este pues tiene muchos intereses políticos, no responde a riesgos, realmente el sector público no responde a riesgos, ya que, bueno, pues haga lo que haga, va a seguir cobrando impuestos año tras año, insisto, haga una buena o mala gestión, ¿no? Entonces, por eso tiende a endeudarse mucho, no tiene riesgos, tiene muchos intereses políticos y sobre todo piensa en el corto plazo. Sabemos que un problema de la democracia es que los políticos van y vienen, son cortoplacistas y nunca toman medidas o no suelen tomar medidas a largo plazo, ¿no? Por eso, esa es siempre una distinción que hago yo entre deuda pública y privada, ¿no? Porque la segunda tiende a ser más productiva, no siempre, evidentemente, ¿no? Entonces, la deuda, al fin y al cabo, la deuda improductiva lo que hace es detraer recursos de la economía productiva y los manda a la economía improductiva. Bien, dicho de otra manera, es una transferencia de recursos de agentes o proyectos productivos a agentes improductivos, es decir, una auténtica barbaridad, ¿no? Para los estados, evidentemente, es un gran arma,
como venía comentando, ya que es mucho más fácil bueno, asumir o gastar con deuda, ¿vale? Es decir, que pagan las futuras generaciones, incluso los no nacidos, que subiendo impuestos a día de hoy. Por eso los estados tienden a endeudarse tanto, insisto, el corto plazo, ¿no? Lo que llamo el egoísmo intergeneracional, ¿vale? Que es como se sostienen ahora mismo, repito, tristemente las economías occidentales. Son cortoplacistas, ¿no? Entonces no tiene el gobierno no tiene ningún incentivo a pensar en largo plazo. A día de hoy prácticamente ninguno, ¿no? Pero, bueno, pues tenemos que salir de esa idea de que crecimiento en deuda es bueno, como nos dicen muchos economistas entre comillas, evidentemente, porque hay que ser burro para pensarlo, y yo insisto que estamos ante la mayor burbuja de nuestra época, el exceso de sobreendeudamiento, y la propia deuda será el alfiler que pinche, bueno, pues todo este sistema, ¿verdad?, que tarde o temprano caerá como un castillo en naipes, porque no se puede sostener un crecimiento infinito basado sin ahorro real, sin producción real, ¿no?, que es lo que estamos viviendo. Así que mucho cuidado con esta deuda. Estamos llegando a un callejón, como digo, sin salida. En un futuro, o bien llega inflación y suben los tipos de interés y caen muchas economías y muchas empresas, con la consiguiente crash bursátil, que no queda otra, o mantenemos o seguimos dando una patada a la lata hacia adelante hasta que quiebre todo, ¿no? Entonces, mucho cuidado con la deuda, por favor, no caigamos en esa falacia de que es buena, y estoy encantado de escuchar vuestras opiniones. ¿Cómo pensáis que va a acabar todo esto, sobre todo después del año 2020, que ha sido una exageración al máximo nivel, ¿no? Así que, bueno, tengo mucho interés en leeros. Como siempre, un placer, José Basagoiti.